Muy buenas noches, querido amigo que nos escuchas a través de este medio digital. Mi nombre es Daniel Martich y es para mí un placer compartir contigo acerca de la palabra de Dios. Allí donde estás, en tu casa, tranquilo, te invito a que podamos unirnos en oración a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te invitamos en esta hora para que nos acompañes en este estudio de tu palabra y que al estudiarla podamos confiar más en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me imagino que con esta situación del COVID-19, de esta pandemia, esta cuarentena en casa, no es fácil. A veces uno no encuentra qué hacer, uno se aburre. Yo he tenido el privilegio de trabajar desde casa. Lo llamo privilegio porque me ayuda a mantenerme distraído. Pero bueno, espero en Dios que estés invirtiendo el tiempo en cosas productivas. Y qué mejor que estudiar la palabra de Dios. Al analizar este tema del COVID-19, de esta pandemia, muchas personas se preguntan, ¿qué ha causado todo esto? ¿Cuál ha sido la razón principal por la cual esto está ocurriendo? Y quiero hablar de eso en este momento. Si vamos a la palabra de Dios, en el libro de Joel, profeta Joel, capítulo 1 y capítulo 2, podremos encontrar allí una historia bien interesante. Capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Si usted estudia detenidamente en su casa este capítulo, se dará cuenta que el profeta está describiendo una situación de calamidad. El profeta está describiendo algo parecido como una plaga de langostas. Algunos estudiosos de la Biblia, en primer lugar, no tienen muchos datos acerca de Joel. Solamente aparece en este libro, no se sabe si escribió en un periodo antes del exilio, después del exilio. Lo cierto es que él mismo está describiendo una situación interesante, con un buen mensaje de parte de Dios. La plaga de langostas que él describe en los versículos siguientes del capítulo 1, algunos estudiosos entienden que tiene un significado alegórico, que puede ser algo simbólico, algo que pudiera ocurrir en el futuro, en un sentido espiritual. Pero muchos estudiosos han llegado a la conclusión o aceptan de una forma más fehaciente que esta plaga fue real. Es decir, el profeta está describiendo que hubo una plaga real que azotó a la ciudad de Jerusalén en sus días. Esta plaga, digamos, es muy aceptada porque en Palestina era común que ocurriese este tipo de fenómeno, aunque no en la magnitud o en la escala que el profeta lo está describiendo. Fíjese cómo le introduce el capítulo 1 diciendo, ¿acaso ha ocurrido algo semejante a esto? O sea, es tan grande que lo que él está por contar, el mensaje que él tiene es único y no ha ocurrido en otro tiempo. Lo cierto es que esta plaga, dice Joel en su capítulo 1 de su libro, que esta plaga fue terrible. Y utilizando algunos versículos del capítulo 1 podemos más o menos comprender la dimensión de la misma. Si vamos al versículo 10, por ejemplo, él dice, el campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite. Versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron y ahí se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Es decir, note usted cómo esta plaga es tan fuerte que el profeta describe la situación de la tierra, la situación de la ciudad, como la tierra está enlutada. Se secó la vid, se secó la higuera, se secó la palmera, se secó el manzano. Es decir, una tierra, o sea, la productividad de la tierra fue afectada de tal manera que todo estaba enlutado. Imagínese usted una ciudad que dependía directamente de la agricultura, que entonces la tierra fuera afectada. Es decir, la situación era tan tal que posiblemente no existían suficientes alimentos para las personas. No había ganado, no había agricultura, no había gozo en los hijos de los hombres. Pregunto yo, ¿no es algo similar a lo que está ocurriendo en nuestros días? Tenemos un colapso de todo el sistema de salud, tenemos agotamiento de alimentos, tenemos una situación en la que todo el mundo está encerrado.
El gozo de la gente se ha extinguido. Estamos en plena Semana Santa y no se escucha ni siquiera las habichuelas con dulce. Note usted, la tierra está enlutada. Si nosotros estudiamos el libro de Deuteronomio capítulo 28, podremos darnos cuenta probablemente de cuál es la razón que provoca este tipo de fenómenos. Capítulo 28 del libro de Deuteronomio es el último gran discurso que pronunció el líder Moisés al pueblo. En el mismo él detalla que habrían bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Si vamos allá rápidamente al capítulo 28, versículos 15 en adelante, nos daremos cuenta de lo siguiente. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti las siguientes maldiciones. Y dice así: maldito serás tú en el campo y maldito en la ciudad. Malditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre, de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Note usted que la consecuencia o las consecuencias directas de desobedecer a Dios, de desobedecer la ley de Dios, traería para con el ser humano no solamente una consecuencia espiritual de alejarse directamente de Dios, sino que también sería afectado todo el espacio natural. Sería afectada la tierra, serían afectados tus alimentos, sería afectado tu entrar y tu salir. Por lo tanto, una consecuencia directa de desobedecer la ley de Dios, de desobedecer a Dios, son las catástrofes que ocurren en la tierra. Pregunto yo ahora, ¿ha desafiado o ha desobedecido el ser humano en nuestros días al Señor a tal punto que Él permitiese esta pandemia? Pues claro que sí, mi querido. Hay muchas teorías conspirativas acerca de las razones por las cuales este virus ha podido esparcirse. Algunos hablan de que fue Estados Unidos para herir a China, otros dicen que fue China. En fin, yo no puedo hablar de eso porque yo no sé de eso. Ahora, yo lo que sí sé es que el pecado trae estas enfermedades, el pecado trae estas maldiciones y Dios las permite a consecuencia de la maldad del ser humano. Vuelvo y pregunto, ¿ha desobedecido el ser humano a Dios en nuestros días? ¿Acaso no has leído tú muchas noticias donde muchos gobiernos de otros países han aprobado el matrimonio homosexual? ¿Han permitido el aborto? Y no solamente permiten el pecado, sino que excluyen a Dios, que excluyen las enseñanzas de la Biblia de sus escuelas. Dime tú entonces si esto no es una apostasía abierta contra el Señor. Dime tú entonces si esto no es desobedecer lo que Dios dice que no hagas y el gobierno procura hacer. Dime tú si eso no es desobedecer directamente a Dios. Pues déjame decirte que sí. Y por esta razón, por la desobediencia del ser humano, entonces Dios permite estas calamidades. Hoy en día son muchos los gobiernos de la tierra que, vista esta situación, están orando. Están poniendo a sus funcionarios a orar. Están invocando el nombre del Señor y qué bueno. Eso está excelente. Y ojalá que ese fervor espiritual dure para siempre. Pero lo cierto es que Dios ha permitido esto y no le queda mayor remedio al ser humano que volver a Dios. ¿Por qué volver a Dios? ¿Cuál es la trascendencia que tiene esto? Porque nosotros mencionamos al principio que desobedecer a Dios trae consecuencias, pero obedecer a Dios trae bendiciones. Si volvemos al libro de Joel, del profeta Joel, pero ahora en el capítulo 2, luego que él describe todo lo que es la plaga, las consecuencias que ésta trae, en el capítulo 2 entonces él inicia con una exhortación interesante. Y vamos directamente al versículo 12 y versículo 13, donde él dice: ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Note usted que el profeta Joel, en medio de la situación calamitosa que está viviendo la tierra en sus días, lo que está llamando al pueblo es a que se convierta a Dios.
No es que luchen para que vuelvan a ser la hierba. No es que pongan los animales a que se reproduzcan nueva vez. Es volver a Dios, porque Dios es quien te sustenta, porque Dios es quien te creó, Dios es quien te ama, Dios es quien te bendice. Y si tú te vuelves a Él, recibirás bendición y vida eterna. Gloria a Dios. En la Biblia podemos encontrar múltiples ejemplos de que cuando las plagas, el pecado, daña la integridad física de la gente y de las cosas, la solución a esto es volver a Cristo Jesús. Por ejemplo, si vamos nosotros al segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, nos encontraremos con la historia del rey Josías. ¿Qué hizo Josías? Josías, un rey joven, recibe o le llega a sus manos el libro de la ley, el libro básicamente de Deuteronomios y parte del Pentateuco. Y cuando él lee todo lo que Dios había advertido al pueblo, todas las bendiciones por la obediencia, y mira entonces hacia afuera que el pueblo está en plena apostasía, él dice: wow, pero Dios está a punto de destruir este pueblo. Y en lugar entonces de estar tratando de que la gente vaya a su casa tranquila, coma y beba, en ese mismo momento procuró una reforma espiritual en todo Israel. Destruyó los altares, destruyó los lugares de culto a los ídolos, mató a todos los sacerdotes paganos e hizo que el pueblo se volviera a su Dios. Si vamos por ejemplo al libro de Daniel, capítulo 9, veremos cómo Daniel recibe la visión del capítulo 8 y está atribulado porque no la entiende. Y Daniel entonces empieza a expresar una oración sincera a su Dios para que el Señor le explique. Pero si usted estudia el contenido de la oración, Daniel en ningún momento está pidiendo a Dios que le aclare. Daniel empieza a pedir perdón por él, a pedir perdón por el pueblo, a pedir bendición, a pedir sanidad. O sea, Daniel empieza a volverse a su Dios, como utiliza la Biblia el término volverse a Dios. Y entonces cuando el Señor escucha esta oración sincera de Daniel, dice que el ángel Gabriel bajó y le dijo: Daniel, desde que tú empezaste a orar, ya estaba dada la orden para responderte, porque tú eres amado en el cielo. Tú eres amado en el cielo cuando te conviertes a Jehová tu Dios. Pero ¿qué decir de Josué? Nosotros conocemos el clásico versículo Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Nosotros podemos pensar que ese versículo de Josué 1:9 tiene que ver con la motivación que Dios le pide a Josué para que siga adelante con la conquista de Canaán, para que lleve al pueblo a la tierra prometida. Pero si usted estudia los versículos anteriores al versículo 9, se dará cuenta que lo que Dios le está pidiendo a Josué es: óyeme, no te apartes ni a un lado ni al otro de la ley que yo le ordené a mi siervo Moisés, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Y ya te lo he ordenado. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Lo que Dios le estaba pidiendo a Josué es que se esforzara en ser valiente, pero en guardar la ley de Dios. Y esto era lo que le iba a garantizar el éxito. Por lo tanto, mi querido, la Biblia nos enseña que lo único que nos da éxito en la vida, lo único que nos procura la sanidad, lo único que nos procura la salvación, la vida eterna, la sanidad de la ciudad, la restauración de nuestro país, es convertirnos a Dios. Lo único que nos garantiza la extinción del pecado, la extinción de las plagas, la extinción de las enfermedades, es convertirnos de todo corazón a Cristo Jesús. La semana pasada conversaba con mi pastor. Mi pastor tuvo una situación bien delicada en estos días. Su padre sufrió 2 ataques cerebrovasculares. El pastor salió para allá y nosotros en la iglesia empezamos a orar por su papá, empezamos a orar por él para que el Señor le ayudara. Yo todos los días le escribía: dime, Montro, ¿cómo está tu padre? Así que yo le digo a él de confianza. Y él me decía: mi papi está bien, papi está bien. Pero después que él regresó de estar con su padre, nos sentamos a hablar y él me dijo: Daniel, ¿tú te acuerdas tal día que tú me preguntaste cómo estaba papi? Papi estaba muerto ese día. Ese día papi no estaba vivo, pero yo te dije que él estaba bien. Y yo no quería decirle nada a nadie porque estábamos todavía esperando un milagro de Dios. Resulta entonces que papi se sanó y papi está bien. Muchos pensaron que papi fue el milagro de Dios.
Y es cierto, o sea, de alguna manera papi fue un milagro porque Dios le permitió volver a la vida. Pero Daniel, lo que ocurrió en ese lugar, en mi casa con mis hermanos, no fue solamente el milagro de la sanación de papi. Yo tengo un hermano que es militar, para nada cristiano, me decía el pastor. Y ese hermano mío, estábamos en la casa y había como un programa con música impía. Y él apagó el televisor y dijo, aquí no se va a escuchar nada. Porque en esta casa todos vamos para la iglesia. En esta casa todos vamos a ser cristianos. Y yo soy el que voy a llevar a papi a la iglesia. Y luego el hermano del pastor les comentaba a ellos que ese día que su padre estaba muerto literalmente, él se fue a su vehículo y empezó a orar y a hablar con Dios. Y a decirle, Señor, mira, yo no sé mucho de este asunto. Yo no sé mucho acerca de ti. Yo no sé cómo funcionan las cosas. Pero yo lo único que te voy a pedir es que si tú me devuelves a mi papá, yo te voy a servir. Si tú me sanas a papi, me restauras a papi, yo voy a ir para la iglesia siempre con él. Lo voy a llevar a la iglesia siempre. Voy a estar con él siempre. Y voy a estar contigo también. Devuélveme a mi papá. Y efectivamente, Dios le devolvió a su padre. Y luego entonces el pastor me decía que él comprendió que el gran milagro no fue solamente salvar a su padre, sino salvar a su hermano que no estaba con Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, entonces Dios obra en nuestras vidas. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, entonces Dios nos transforma. Cuando nosotros nos convertimos a Dios, Dios nos sana. Fíjese que el gran texto que todos mencionan, y sanaré su tierra. Note usted cómo el mismo Señor está diciendo, si te vuelves a mí, yo voy a sanar tu tierra. Dios quiere un pueblo convertido en esta noche. Dios quiere que tú que estás escuchando te conviertas a Él. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo empiezo a convertirme a Dios? La conversión, el arrepentimiento, es nada más y nada menos que abandonar el pecado. El primer paso es abandonar el pecado y empezar una linda relación con Dios. Toma tu Biblia cada mañana. Lee la palabra de Dios, que eso no te va a hacer daño. Habla con Dios cada momento. Cuéntale tus pesares. Pero no solamente pídele que te bendiga, no solamente pídele que te ayude. Cuéntale como a un amigo, como a tu esposa, a tu novia, todos los días le cuentas cómo estás, cómo amaneciste. Cuéntale a Dios cómo estás. Cuéntale a Dios lo que te ha pasado. Establece una linda relación con Él. Vuélvete a tu Dios y verás cómo Dios trae salvación y vida eterna. Que Dios pueda bendecirte mucho en esta noche. Que allí donde estás puedas reflexionar acerca de tu condición espiritual. Y que el mismo llamado que Dios hizo a través de Joel capítulo 2 versículo 13, pues lo pueda hacer contigo esta noche. Y puedas convertirte al Señor tu Dios. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos salvación y vida eterna. En estos momentos, Padre, nos presentamos ante ti y te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestra desobediencia a tu palabra. Perdón por nuestro descuido espiritual. Pero en esta hora venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo nos limpie, que tu Espíritu Santo nos cubra y que por el poder de tu palabra podamos volver a ti. Bendice a todo el que nos escucha en esta hora. Que allí donde está, oh Dios, elevando esta plegaria, tú les recibas en el reino de los cielos y que tú puedas traer sanación, salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.